¿sí? Y es incapaz de lubricar la superficie anterior de la córnea y la conjuntiva. Bueno, la película lagrimal va a consistir en una banda convexa. Esta va a tener una medición o un grosor de 0.1 a 0.5 milímetros y va a estar compuesta por 3 capas principalmente: la capa lipídica, la capa acuosa y la capa de mucina o mucínica, ¿sí? Aquí en esta imagen vemos este esquema de la estructura de la película lagrimal, ¿sí? A pesar de que es muy, pues de grosor muy pequeñito, vemos que la capa lipídica es pues de la capa, entre esta y la de mucina son las capas más delgaditas de la película lagrimal. La capa más gruesa es la intermedia, que es la capa acuosa, ¿sí? La capa lipídica la va a proporcionar las glándulas de meibomio, ¿sí? Estas se encargan de producir todos esos lípidos, fosfolípidos que requerimos para que se mantenga adherida la lágrima al ojo, ¿sí? Es la capa más externa, ¿sí? Es la primera capita de la lágrima. Después, ahora, antes de continuar, quiero recordarles que la película lagrimal, pues es una estructura necesaria para el ojo, que es invisible, ¿sí? O sea, sabemos que hay lágrima y a veces podemos subestimar la función de la lágrima o la necesidad de que la lágrima sea adecuada, pero es la primera capa refractiva, no solo la córnea y el cristalino, ¿sí? Que nos dan un cierto grado de refracción a nuestro ojo, sino la lágrima, si tenemos mala calidad, va a haber mala visión. Deben ir a graduarse lentes los pacientes cuando tengan su lágrima bien estable. ¿Por qué? Porque puede ser errónea, tal vez una media dioptría, pero puede ser errónea la graduación al momento de hacerla al paciente si tiene una disfunción lagrimal, sobre todo si es severa. Bueno, entonces, en cuanto a la estructura, volvamos a que la capa acuosa va a estar dada por la glándula lagrimal principal y las accesorias, ¿sí? Y la capa de la mucina va a estar otorgada por las células Globet conjuntivales, ¿sí? Entonces, vamos a ver. En cuanto a la estructura de la lágrima, vamos a tener que la capa lipídica, que está principalmente compuesta de origen graso, nos va a favorecer la lubricación de los párpados. ¿De qué manera? Retrasando la evaporación de la capa acuosa, de esta capa, la más abundante, que es la capa intermedia, la capa acuosa, que esta va a aportar nutrientes, oxígeno y anticuerpos, ¿sí? Y esta se encarga de lubricar el contacto de la córnea con el párpado. También nos ayuda a limpiar todos esos cuerpos extraños que llegan a caer al ojo, polvo, etcétera. Y bueno, la capa de la mucina, que es la más interna, hace que la capa acuosa también se mantenga a la superficie corneal, ¿sí? En cuanto a la capa lipídica, que ya hablamos que retarda la evaporación de la capa acuosa, como ya lo platicamos, está dada por las glándulas de meibomio, ¿sí? Estas son las glandulitas de meibomio, ¿sí? Y aquí tenemos el orificio de las glándulas de meibomio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si tenemos disfunción de esta capa de lípidos? Vamos a tener el síndrome de disfunción lagrimal tipo evaporativo, ¿sí? Que es que básicamente son 2 tipos de disfunción lagrimal, ¿sí? Que es el tipo evaporativo y el tipo secretorio, ¿sí? Entonces, el evaporativo lo va a estar dando cuando hay una alteración en la capa de lípidos, ¿sí? Y estas, como ya lo comentamos, se puede deber a una disfunción de las glándulas de meibomio, que hablamos de la meibomitis, ¿sí? La malposición palpebral, ¿como cuál? Vimos 2 tipos de malposiciones del párpado, ¿como cuál? Ptosis.
Exotrigasis, no, ¿cómo era? Entropión y ectropión. Entropión y entropión, perdón. Ectropión. Sí. Ectropión, ¿sí? El ectropión, bueno, también incluso si hay entropión, también puede haber alteración de la función de las glándulas de meibomio. Entonces, la malposición palpebral, sobre todo el ectropión, ¿sí? También nos puede ocasionar esta disfunción de las glándulas de meibomio. Tumores palpebrales, pues también va a haber secciones, la sección donde está el tumor, esa sección del párpado, pues no va a producir de forma adecuada esos lípidos que provienen de las glándulas de meibomio. Y la parálisis de Bell, que está dada en la parálisis del séptimo par, parálisis facial, ¿sí? Donde el parpadeo va a estar sumamente disminuido. Entonces, también esto nos va a ocasionar que haya una evaporación de la lágrima. ¿Por qué? Porque con cada parpadeo estamos esparciendo la lágrima. Entonces, si tenemos una parálisis, entonces va a estar el ojo abierto por más tiempo y entonces va a evaporar más rápido. Aquí tenemos una meibomiografía, ¿sí? Que se hace con un instrumento especial, es una cámara fotográfica con un filtro especial para poder ver los conductos y las glándulas de meibomio, ¿sí? O sea, aquí estas marcas más claritas, ¿sí? Estos como si fueran unos tubitos, como unos rollitos, ¿sí? Son las glándulas de meibomio. Vean el trayecto, como es un trayecto vertical y drena hacia los orificios glandulares, ¿sí? Que se encuentran detrás de donde se encuentra la inserción de las pestañas, ¿sí? Esta es de la parte superior. La parte inferior podríamos ver en esta parte los puntos, ¿sí? Los puntos, bueno, más bien los orificios de las glándulas de meibomio. Recordemos que tenemos las glándulas tanto en el párpado superior como en el párpado inferior. Ok. Entonces, en la disfunción de las glándulas de meibomio, que también llamamos meibomitis, ¿sí? Aquí tenemos el tarso superior, ¿sí? Que es donde está, es muy cercano y tiene íntimo contacto con la conjuntiva tarsal. Si vemos cómo drena aquí al orificio de la glándula, ¿sí? Entonces, así debe estar la glandulita bien abierta, con el líquido que se debe producir de forma adecuada, ¿sí? Un líquido claro, transparente, como si fuera un aceitito. Y aquí tenemos otro esquema, veamos cómo se esquematiza aquí las glándulas de meibomio y sus orificios. ¿Sale? Creo que en esta plática no lo traigo, pero recuérdenme, por favor, anótenlo, de explicarles cómo se hace el aseo de párpados, ¿sí? En pacientes que identifiquemos meibomitis, hay que indicarles aseo de párpados. Muy bien. Entonces, en cuanto a la capa acuosa, que hablamos que suministra el oxígeno al epitelio corneal, además, esta capa esta capa acuosa inmunoglobulina A, lisocimas, le puse listísimas, pero fue corrector porque ni me fijé, pero es lisocimas y lactoferrina, ¿sí? Esta capa va a estar compuesta por agua y todos estos componentes. Y cuando hay una disfunción, es decir, que tenemos una reducción de la capa, no lo podremos saber porque esto es microscópico, no lo podemos saber, pero cuando la lágrima en cantidad está disminuida, hablamos de que hay un síndrome de disfunción lagrimal tipo secretor, que es el otro tipo. ¿Y en dónde vamos a encontrar principalmente este tipo de ojo seco? En pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas que tienen síndrome de Sjögren, ¿sí? Que recordemos que está relacionado a varias enfermedades autoinmunes. Pacientes que tienen enfermedades autoinmunes pueden tener este síndrome, no todos, pero la mayoría lo pueden tener. La capa de mucina, bueno, como ya hablamos, es quien cubre la superficie de la córnea
y convierte esa superficie hidrofóbica, perdón, aquí también me lo movió, y empieza de una forma hidrofóbica y la convierte a una forma hidrofílica para que pueda estar en contacto con la córnea. Cuando tenemos una disfunción de esta capa, ¿quién nos va a dar esa disfunción? ¿En qué momento vamos a tener esa disfunción? Como platicamos que las mucinas o todas estas proteínas están otorgadas por la conjuntiva, por las células conjuntivales, las células de Glovet. ¿Y en qué casos estarían afectadas la conjuntiva? Bueno, pues en enfermedades con cicatrización conjuntival, ¿sí? Con pénfigo, y en pacientes con síndrome de Stevens-Johnson, sí, podemos tener también importante cicatrización conjuntival, que recordemos que el síndrome de Stevens-Johnson pues es una reacción alérgica que se produce principalmente a medicamentos. Y quemaduras químicas como quemaduras por cal, químicos álcalis, que también nos van a ocasionar una cicatrización conjuntival si no hacemos un buen lavado. Y deficiencia de vitamina A, que por lo general, además de deficiencias nutricionales, nos las puede dar cirugías bariátricas como el bypass gástrico, ¿sí? Entonces, cuando puede haber pérdidas de células conjuntivales, también podemos tener deficiencia de la vitamina A. Okay, entonces, en un ojo sano, ¿qué debemos tener? Debemos tener un parpadeo reflejo normal. ¿Quién sabe cuántas veces parpadeamos por minuto? Bueno, va de 15 a 20 parpadeos por minuto. Cuando tenemos una actividad visual prolongada, ¿sí? Como leer, ya sea en lo que sea, ¿no? Computadora, iPad, cualquier dispositivo electrónico o incluso un libro, ¿sí? Vamos a tener una disminución inconsciente por esa concentración alta que estamos requiriendo, hasta 10 a 12 parpadeos por minuto, ¿sí? Entonces, esto puede favorecer que si ya hay un ojo seco, pues se agraven los síntomas, ¿sí? O que no mejore el paciente. Entonces, no quiere decir que no vamos a tener actividad visual prolongada, no, pero sí en ese momento aplicar lubricante, ¿sí? Bueno, para que el ojo, la córnea se mantenga sana, pues el epitelio corneal debe estar preservado, ¿sí? Debe estar totalmente conservado. Una conjuntivitis bacteriana o viral que nos llegan a afectar el epitelio, pues también nos va a ocasionar que el ojo se torne seco, pero solo mientras hay ese padecimiento, esa conjuntivitis infecciosa, ¿sí? Se resuelve la conjuntivitis infecciosa y se debe resolver el ojo seco, ¿sí? Ahora, ¿qué más nos da el ojo sano? Pues que la película lagrimal se encuentre estable. Si está alterada, si alguna de las capas está alterada, pues entonces ya no va a haber estabilidad. Muy bien. Bueno, en cuanto a los síntomas que tenemos son ardor. No siempre vamos a tener los mismos síntomas, ¿sí? Algún paciente pudiera mencionar todos estos síntomas, algún paciente alguno de estos, pero por lo general siempre va a preservar el síntoma, casi siempre, no siempre, de ardor y sensación de cuerpo extraño. O pueden decir, no, ardor no, más bien siento como que traigo basuritas todo el tiempo, ¿no? O a veces siento basuritas y me tallo, y a veces no se me quita, pero pues no tengo nada, ya me revisé, etcétera. Un lagrimeo reflejo, ¿sí? Por falta de lubricación. Fotofobia. Esta fotofobia pues puede ser muy variable de intensidad dependiendo el grado de ojo seco. Visión borrosa. Por lo general, el paciente que refiere visión borrosa hay que preguntarle en qué momento. ¿Veo borroso? Bueno, ¿cuándo veo borroso? No, pues todo el tiempo, o no, pues a veces. Y se ha dado cuenta que sí, a veces
que ve borroso está leyendo o está viendo la tele o está conduciendo o tiene el aire acondicionado enfrente o el ventilador. Entonces, sí, y parpadea y ve un poco más claro, sí. Casi siempre los pacientes cuando tienen un tipo de ojo, el tipo de ojo seco evaporativo, esa respuesta es la que nos dan, ¿sí? Mejora la visión, si empieza a parpadear, como que se aclara la visión. Entonces ya, en ese momento estamos hablando de que es algo que no es constante, ¿sí? Si fuera constante, veo borroso todo el tiempo, pues entonces ya revisamos, seguramente será otra cosa, pero a veces veo borroso, no es todo el tiempo. Ahora, hay pacientes que a veces ven borroso, pero que no tiene que ver con el parpadeo, como los pacientes diabéticos, que cuando aumenta la glucosa, cambia la osmolaridad en el cristalino y se ensancha un poco, cambiando un poco la visión, disminuyendo la visión o cambiando la graduación. Pero en cuanto baja, el paciente ve mejor, pero no tiene ninguna relación con el parpadeo. Entonces, cuando relacionan esa visión borrosa con el parpadeo, que mejora con el parpadeo, o cambia un poco con el parpadeo, entonces hay que pensar en qué es la lágrima, ¿ok? Ahora, en casos extremos, podemos tener pérdida de visión. ¿Por qué creen que podría haber pérdida de visión? ¿Cuál sería como el caminito para perder la visión? ¿Qué tendría que ocurrir? Pues que no se trate, ¿no? Porque si no se trata el ojo seco, ¿qué pasa? ¿Qué estructura se daña? Pues la córnea, ¿sí? Y si se daña la córnea, ¿cómo es que se daña? Se empieza a desepitelizar. El epitelio no está bien nutrido y se empieza a desprender. Se puede desprender en forma de puntilleo, ¿sí? Podemos tener una queratitis superficial, secundaria a ojo seco, ¿sí? Muchas veces. Y si no se trata, ¿a qué puede evolucionar una resequedad en la córnea? O sea, una desepitelización. ¿A qué puede evolucionar? Pues a una úlcera corneal, que ya no solo abarque el espesor del epitelio, sino que también se vaya hacia el estroma de la córnea. Ocurre una úlcera corneal que se puede infectar. ¿Y después qué pasa? Si no se controla la infección, se perfora la córnea. ¿Y qué pasa? Endoftalmitis, pérdida de visión, incluso hasta puede ser pérdida del globo ocular, ¿sí? Entonces, es importante detectar a tiempo. Muchos pacientes que llegan a la consulta, incluso que diagnosticamos con glaucoma, no iban por glaucoma, no iban porque tenían sospecha o para descartar glaucoma, no. Muchos pacientes van por síntomas de ojo seco, ¿sí? Que no saben qué es el ojo seco, ¿no? Porque llegan, tengo el ojo rojo, me arden, de repente tengo comezón, etcétera, ¿no? Entonces, a eso van a la consulta por lo general, por síntomas y signos de ojo seco, ¿sí? Entonces, siempre piensen en todos los pacientes que tengan todos estos síntomas sin secreción. O sea, estamos hablando de que ya hay un tema de conjuntivitis, pero no infecciosa, ¿sí? O sea, en sí es una conjuntivoqueratitis, Zika. Ajá. O sea, que es ocasionada por falta de lubricación o falta o mala lubricación. ¿Sale? ¿Hasta ahorita tienen alguna duda? Bueno, nos vamos a los... No, doctora. ¿Sí? Ok. Entonces nos vamos a los signos. Ok, entonces en signos, ¿qué vamos a tener? Vamos a ver que no hay secreción, ¿sí? No, y no confundamos secreción con meibomitis. No les puse imágenes de meibomitis. Y sí tengo por ahí varias. Si no, ahorita para la segunda clase se las pongo. Donde podemos tener una secreción espumosita, o sea, como líquido, como espumita, por lo general, que se acumula en esta parte del canto externo, ¿sí? Podemos tener algo de grasita,
que a veces nos cuesta trabajo identificar cuando vemos los bordes de los párpados, sobre todo en adultos mayores, ya con tilosis, que es como el borde irregular y queratinizado, ¿sí? Nos puede costar un poco de trabajo, pero hay que diferenciarla de secreción, ¿sí? Ustedes saben cómo, o han visto imágenes de conjuntivitis infecciosas, sobre todo las bacterianas que producen mucha secreción, ¿sí? Son todas estas lagañas, incluso que se ven pegadas en los bordes de los párpados. Bueno, en el ojo seco no tenemos secreción, ¿sí? Podemos tener algo de secreción en el borde, no en la conjuntiva, en el borde, pero por meibomitis, ¿sí? Si no, ahorita les busco unas imágenes. Entonces, el menisco lagrimal también va a estar disminuido, ¿sí? Nosotros debemos tener aquí como, pueden ver incluso como un brillito, en esta imagen no se ve, pero pueden ver un brillito que está hablando de que hay un poco de lágrima. Siempre debe haber un poco de lágrima en este borde. No lo van a identificar ustedes si no lo ven con lámpara de hendidura. Ajá. Pero es importante que lo sepan. El menisco debris o restos de células en la película lagrimal. Incluso el paciente parpadea y podemos ver que de repente andan nadando por aquí unos restos de células, sí, o suciedad, pero pues se supone que una buena lágrima se encarga de eliminarlos. Entonces, cuando no hay buena lágrima, podemos tener estos debris aquí en la lágrima. Y bueno, podemos tener también queratitis punteada superficial. No en todos los pacientes vamos a tenerla, es como un grado ya un poco más avanzado de disfunción lagrimal. Y como les comentaba, por último, en pacientes que no son tratados o son mal tratados, ¿sí? Que no están, que por ejemplo, ven ojo rojo y quedan, pues cloranfenicol, pues no es lubricante, ¿no? O sea, piensan que todo ojo rojo es conjuntivitis y no es así. Por eso les digo, ojo, que infinidad de casos que vienen con médicos generales, médicos familiares y vienen con cloranfenicol cuando nunca tuvieron una infección bacteriana ni alguna otra infección, solo es ojo seco y hay que reponer esa lágrima. ¿Sí? Entonces, estos pacientes pueden llegar con perforación por úlceras corneales que se perforan. Muy bien. ¿Sí? Yo tengo una duda. Entonces, o sea, precisamente si es ojo seco, pues no va a tener secreciones, pero. O sea, es que es lo que no entendí. O sea, sí pueden tener o no pueden tener. ¿Qué cosa? ¿Secreción? No, no va a haber secreción. Lo que yo les mencionaba, que a lo mejor los confundí un poco, discúlpenme, es podemos tener secreción en el párpado, pero una secreción espumosa, ¿sí? Secundaria a meibomitis. No traje imágenes de meibomitis, pero si no para la segunda clase se los comento. Entonces, olvidémonos ahorita de la secreción, ¿sí? O sea, no hay secreción en el ojo seco. Les voy a explicar qué tipo de secreción podemos encontrar en el borde de párpado que sabemos que está producido por el borde del párpado, ¿sí? Porque no es una secreción espesa como moco espeso amarillento como normalmente la hay en las conjuntivitis infecciosas, que están ahora sí que regadas en todo el globo, tanto el globo ocular como en los párpados superior e inferior, y es muy como chiclosa, ¿sí? Cuando es por una infección, una conjuntivitis infecciosa, ¿sí? En este caso no, vamos a encontrar como restitos de secreción, como espesita, y en partes del borde del párpado, no vamos a encontrar lagañas, ¿sí? Lagañas no, ¿sale? El tiempo de ruptura de la película lagrimal, ¿sí? Que lo abreviamos así, TRPL. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Bueno, vamos a instilar en el fornix inferior, ¿sí? En fondo de saco. Vamos a hacer esto. Ponemos una gotita, ponemos fluoresceína, una tirita de fluoresceína, que es un colorante anaranjadito de origen vegetal. Y con la lágrima podemos apreciar una lágrima, porque estamos tiñendo la lágrima, la vamos a ver en tono verde, ¿sí? En un tonito verde. Entonces,
En cuanto al paciente le ponemos la gotita, pedimos que parpadee. Esta imagen se tomó al momento de que hizo el último parpadeo. Parpadeó, abrió el ojo y se tomó esa imagen. Entonces, esperamos para ver en qué momento vemos estas manchas, que no son manchas, sino, bueno, son espacios donde ya no hay lágrima, ¿sí? Porque vean cómo es la lágrima, ¿sí? Se tiñe, aquí no está bien, como es la periferia de la córnea, a veces no podemos ver todo en verde, ¿sí? Toda la lágrima, pero vemos cómo aquí se empieza a evaporar. Vemos estos espacios que se ven como azul porque el filtro de la lámpara es azul. Bueno, se colocó ese filtro en ese momento y vemos lo que nos están señalando las flechas. Estas flechas nos están señalando estos espacios, ¿sí? Estos espacios donde ya no hay lágrima, donde se está evaporando la lágrima. La lágrima sí suele evaporarse de forma irregular, ¿sí? No tanto, pero les platico, bueno, no sé si sepan, en cuánto tiempo la lágrima empieza a evaporarse. Hay un tiempo normal, ¿sí? Menor de eso, no, ¿cuántas veces parpadeamos por segundo? Perdón, por minuto. Les dije 15, ¿no? Ajá. Entonces, cuando tenemos una actividad visual prolongada, puede bajar hasta 10 a 12 parpadeos por minuto, que esto equivale a que, a ver si son 12. Bueno, no, va a estar difícil que lo sepan de esa manera. Quisiera un razonamiento para que me dijeran en cuánto tiempo se evapora la lágrima, pero bueno, ya les voy a decir, porque no soy muy buena calculando con matemáticas. La lágrima tarda en evaporarse 10 o más segundos, ¿sí? Entonces, al paciente le pedimos que parpadee con el medicamento, con la fluoresceína. Ok, ya abre el ojo y le decimos, ya no lo cierre. Entonces, vamos a nosotros a tratar de identificar con esta técnica, con esta prueba, cuánto tarda en evaporarse. En el momento que empiece a hacerse como una isla, ¿sí? Como un huequito, en ese momento ya contamos. Entonces, vemos al paciente, el último parpadeo y empezamos a contar segundos, ¿no? 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. En el momento en que se empieza a evaporar, ese es el tiempo de ruptura lagrimal, ¿sí? Entonces, si ustedes incluso se quedan sin parpadear, cuenten cuánto tiempo aguantan sin parpadear. O sea, en ese momento, cuando ya empiezan a llorar, ese lagrimeo reflejo que hay, es pues porque ya se evaporó la lágrima. Hay quienes a lo mejor su tiempo de ruptura es más corto que otros. ¿Y de qué va a depender el tiempo de ruptura de la lágrima? ¿De qué capa dependerá? ¿De qué capa depende para que esta lágrima se mantenga adherida? ¿La lipídica? Así es, exactamente. La capa lipídica es la que está afectada en estos casos, ¿sí? Entonces, es importante que sepan eso, que la capa lipídica, entonces, tenemos que pensar en glándulas de meibomio, ¿sí? Cuando hablamos de lípidos, glándulas de meibomio, tiempo corto de evaporación, de ruptura de la lágrima, tenemos que pensar lo primero en que hay una disfunción en las glándulas de meibomio, ¿sale? Ok, entonces, ¿qué personas están en mayor riesgo de padecer ojo seco? En primero, ¿qué género está más afectado? Las mujeres. ¿Por qué? Por alteraciones hormonales, ¿sí? Que la alteración hormonal en mayores de 45 años, pues es la menopausia. Y en pacientes jóvenes, mujeres jóvenes, los anticonceptivos, ¿sí? Entonces, estas mujeres tienen mayor riesgo de presentar disfunción lagrimal, ojo seco. Pacientes que usan lentes de contacto, como ya nos mencionaban. Pacientes, ya sean hombres o mujeres, que son mayores de 60 años, ¿sí? Porque por lo general ya tenemos una alteración en los bordes de los párpados, ¿sí? Usualmente esto sucede en mayores de 60 años que tienen meibomitis,
Y cirugías oculares, ¿sí? Como LASIK, que se trabaja sobre la córnea, que se puede romper un poquito más que tipo evaporativo sería hiposecretor. Y pacientes con cáncer que están asistiendo a sesiones de radioterapia, que son cercanas a cabeza y cuello. Vamos a tener también probablemente un síndrome de disfunción lagrimal. Y bueno, como ya lo comentamos, en enfermedades inflamatorias sistémicas, como en el síndrome de Sjögren, artritis reumatoide, podemos tener un ojo seco muy severo, tipo hiposecretor. Ahora, para desarrollar disfunción de glándulas de meibomio, tenemos algunos factores de riesgo. Los factores del ojo como tal son blefaritis crónica, que está dada por una meibomitis. ¿Sí? ¿Alguien me habló? ¿No? No, te dice que ya se va a acabar la clase. Ya casi se va a acabar. Ok. Bueno, entonces, déjenme ver porque si no, no me van a... ¿sí? Así. Vamos a salirnos y entramos a las 12:05. Les doy chance para conectarse, ¿sale? Ahorita nos vemos para continuar. Gracias, doctora. Gracias. Sí, doctora, gracias.
Listo, chicos. Bueno, entonces vamos a continuar. Aquí, denme chance. Ah, ya voy, ¿eh? Estoy nada más pegando unas imágenes. Ok. Bueno, aquí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya está. Ok. Bueno, me voy a regresar un poquito a lo que les platiqué sobre la beimomitis, ¿sí? Que recordamos aquí están las glándulas y sus orificios. Bueno, entonces, con cada parpadeo, ¿sí? Al momento de que se contrae el músculo orbicular, vamos a tener expulsión de una gotita de aceitito, ¿sí? De esta grasita que produce las glándulas de meibomio, y así se puede esparcir hacia toda la lágrima. Aquí vemos un paciente, un ojito de un paciente con tilosis, que es ese borde irregular, ¿sí? ¿Se fijan? Claramente vemos o inferimos que que se trata de un paciente, un adulto mayor, probablemente. A ver. Donde hay un borde posterior muy irregular, y con estas alteraciones anatómicas en la estructura del párpado también vamos a tener alteraciones en las glándulas de meibomio, ¿sí? Aquí vemos un paciente con distiquiasis. Recordemos que la triquiasis es cuando el posicionamiento de las pestañas tienen un crecimiento invertido, ¿sí? Hacia adentro o hacia un lado, hacia otro, sí, pero no tiene una orientación hacia abajo en el párpado inferior o una orientación superior en el párpado superior. Y la distiquiasis es cuando hay una segunda fila de pestañas, ¿sí? Atrás, precisamente de borde normal, se insertan las pestañas. Entonces, la distiquiasis es cuando hay otra fila de pestañas que pueden posicionarse en los orificios, ¿sí? De las glándulas de meibomio. Esto es la distiquiasis y podemos encontrarlo en algunos pacientes. Hay distiquiasis también congénita, donde el niño nace con una hilera de pestañas en la parte posterior, ¿sí? Pero en pacientes adultos mayores, por lo general, está todo relacionado a la disfunción de las glándulas de meibomio. Y en este caso, ¿sí? Aquí vemos esta espumita como jabonosa, ¿sí? Que es lo que les comentaba en un inicio. No es una secreción como tal en fondo de saco, no es una secreción espesa o chiclosa, amarilla o verde, que normalmente vemos en las conjuntivitis infecciosas. En este caso, vemos como les había comentado, se acumula por lo general en el en el borde inferior, en el párpado, perdón, en el canto externo. Vemos cómo se llega a acumular esta secreción espumosa, ¿sí? Como jaboncito. Ok, entonces vamos a donde nos quedamos, que son los posibles factores de riesgo para desarrollar meibomitis, que en cuanto a los factores oculares, la blefaritis crónica va a ser como un círculo vicioso. La blefaritis crónica nos va a llevar a disfunción de las glándulas de meibomio, y conforme haya más disfunción de las glándulas de meibomio,
pues vamos a tener que la blefaritis crónica pues va a continuar, no se va a resolver. Sí, usuarios de lentes de contacto también nos pueden apoyar a que se desarrolle la disfunción y las infecciones por Demodex follicorum, ¿sí? Que es pues un parásito que podemos encontrar en el borde del párpado y muchos de nosotros podemos tenerlo. Los factores sistémicos, como ya mencionamos, edad y sexo, mientras más grande de edad sea el paciente, más riesgo tenemos de que haya una falla en las glándulas de meibomio, ¿sí? Pacientes con bajo déficit, bueno, con déficit androgénico, pacientes con dermatitis atópica o cualquier otra enfermedad relacionada a la atopia, ¿sí? Alérgicas. Y la rosácea, es muy importante que sepan que pacientes con rosácea, casi todos tienen disfunción de las glándulas de meibomio, entonces es un tratamiento conjunto con el dermatólogo. El pénfigo de las membranas mucosas, el síndrome de Sjögren, que ya mencionamos, y como factores por medicamentos encontramos antidepresivos, antihistamínicos, terapias hormonales, como ya les platiqué, en mujeres sobre todo, principalmente, la isotretinoína, que está indicada en pacientes con acné, con globata o acné muy avanzado, muy severo, donde tenemos una disminución importante de la producción de las glándulas sebáceas a nivel sistémico y por lo tanto afectan también a las glándulas de meibomio. Y factores ambientales, dietas pobres en ácidos omega 3, en vitamina A, ¿sí? La temperatura también es importante, lugares muy calurosos, ¿sí? Donde hay y disminución también de la humedad, ¿sí? En lugares secos, calientes y que por lo general en la mayoría de los establecimientos, lugares de trabajo, pues hay aire acondicionado, ventilador, entonces todos estos son factores para que se agraven, ¿no? O para que se desarrollen la disfunción. Y bueno, todos esos pacientes que utilizan o están casi todo el tiempo en la computadora o en algunos dispositivos electrónicos. Como factores agravantes, una vez que ya tenemos una disfunción lagrimal, ya sea hiposecretorio evaporativo, vamos a tener que todos los pacientes que nos mencionan sus síntomas van a empeorar por la tarde y la noche. ¿Por qué será? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Por qué creen que los síntomas? Porque también hay que preguntar siempre, es parte de la semiología, ¿no? Por los síntomas, ¿en qué momento se presentan? Es muy importante eso, o sea, no se queden con la idea de que, si le arde esto. ¿En qué momento tiene una mayor prevalencia o son más molestos estos síntomas o son, o se presentan con mayor frecuencia? ¿A qué hora del día? No pues sé. Mayor en la noche, no, doctora, porque es por lo mismo, por el uso que le están haciendo el ojo, porque están en contacto con los aparatos o eso, pues es mayor el desgaste a esa hora que cuando despiertan. Así es. O sea, la respuesta sí es así de sencilla. O sea, los pacientes todo el día están parpadeando o parpadean menos, ¿sí? Y con mayor razón, ya llegando la tarde, las últimas horas del día es cuando más molestias tienen, sobre todo si no utilizan lubricante o si no se realizan aseos de párpados, ¿sí? Entonces, también pacientes, como ya les mencionaba, en clima seco, polvoso, el humo del tabaco, la actividad visual prolongada, como leer, conducir, o sea, actividades que nos requieran alta concentración, que implica disminución del parpadeo, ¿sí? Eso también nos va a agravar los síntomas o que no mejore el paciente, ¿sí? Factores ambientales, como ya les mencioné, como ventilador, aire acondicionado o que haga mucho viento y el paciente se encuentre afuera, ¿vale? Y bueno, doctora, yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, yo tengo, me operaron con láser una corrección visual, tenía miopía y astigmatismo.
Y en las noches sí, cuando sobrecargo ya demasiado, pero es así raro. En la computadora eso sí tengo, me empiezo a ver borroso y ya solamente con lubricante pues ya lo hidrato y ya. Pero ¿tendría que usar otra cosa o seguir el mismo, nada más con lubricante diario? Diario lubricante. Diario y varias veces al día. No hasta que te sientas mal, sino tratar de ponerlo con horario, sobre todo si ya sabes que en cierta parte del día vas a tener mayor actividad visual, ponerla al inicio de la actividad visual, intermedio y al terminar, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso, ahorita ya en tratamiento. A ver si te resuelvo todavía tu duda al terminar. Si no, me dices. Sí, está. Con gusto. Entonces, en parte del tratamiento, que ni tengo un venido a mí. Perdone. En parte del tratamiento, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? O sea, ya sabemos que el paciente pues tiene ardor, a veces le da comezón, ¿sí? No siempre el hecho de que tenga comezón debemos pensar en alergias, ¿sí? Cuando el ojo está reseco, da comezón, ¿sí? Entonces empezamos como con ardorcito, como que empiezas a tallarte los ojos, están un poquito rojos. O sea, esas molestias como insidiosas es por resequedad. Entonces, ya que sabemos que el paciente tiene ojo seco, entonces hay que identificar las probables causas, ¿no? O sea, si es mujer, si es joven, si tiene antecedente de cirugía como LASIK o alguna otra cirugía ocular. Si la paciente o el paciente tiene artritis reumatoide, si ya tiene un diagnóstico de síndrome de Sjögren, porque a veces los pacientes con artritis reumatoide pueden no tener el diagnóstico y nosotros podemos apoyar para que se le haga el diagnóstico. Entonces, debe estar, ya que identificamos la causa, en el caso de artritis reumatoide o paciente con síndrome de Sjögren, ¿qué hay que hacer? Pues controlar el síndrome de Sjögren. O sea, aunque nosotros demos tratamiento, si no mejora la causa del ojo seco, ¿sí? Si no se resuelve o se controla, no vamos a tener mejoría, ¿sí? Entonces es importante primero identificar las probables causas. Ahora, yo les dije, hay dos tipos de ojo seco, evaporativo e hiposecretor, pero puede ser mixto, claro que puede ser mixto, ¿sí? Podemos tener disfunción e hiposecreción, ¿vale? Entonces una paciente con síndrome de Sjögren también puede tener disfunción de las glándulas de Meibomian, entonces ya tiene doble causa muy importante y entonces va a tener muchos síntomas la paciente. Entonces, de acuerdo a los síntomas que haya, va a ser qué tratamiento le vamos a dejar, ¿sí? Por ejemplo, no sé quién me habló ahorita, ¿fuiste tú, Vane, o quién me habló? Es que ya no alcancé a ver. Jacibe, ok. Por ejemplo, como Jacibe, que nos compartió su caso. Para mí, yo creo que es un ojo seco leve, de gravedad leve, ¿sí? Entonces, ¿qué le vamos a dejar a Jacibe? Le vamos a dejar, ¿qué tipo de lubricante tenemos? Tenemos lágrimas artificiales o lubricante, es lo mismo, en gotas, ¿sí? Y tenemos diferentes tipos de gotas. Incluso hasta tenemos gotas que son específicas para el tipo de ojo seco evaporativo, ¿sí? Que nos apoyan, por ejemplo, cuando hay disfunción de las glándulas de Meibomian. ¿Qué aportan estas lágrimas? Aportan más lípidos, ¿sí? Para ayudarle a que se mantenga adherida la córnea, no tanto hialuronato de sodio, por ejemplo, que es nada más como para suplir o sustituirla en el momento, ¿sí? Hay otros medicamentos como el System Balance, ¿sí? Que nos ayuda que tiene más lípidos, que nos ayuda a que se mantenga adherida a la córnea esa lágrima. Entonces, tenemos lágrimas artificiales, ¿sí? Tenemos geles, o sea, lubricante en gel, lubricante en gotas, lubricantes libres de conservadores. Básicamente son los tres tipos de lubricantes, los regulares, normales, los libres de conservadores y los geles. Entonces, ¿de qué va a depender? De los síntomas que tiene el paciente. Sí, como Jacibe, no la he revisado, pero yo le dejaría una lágrima artificial normal, que está joven, no necesita libre de conservadores, 2 a 3 veces al día, o como le acabo de mencionar, aplícala con más continuidad o más frecuencia cuando tengas actividad visual prolongada, ¿sí? Listo. Yo uso el Humiluf, doctora. ¿Eso está bien? Sí,
está muy bien. Y tenemos lágrimas artificiales libre de conservadores. ¿En qué? ¿Ustedes saben qué puede desencadenar el uso crónico de conservadores? Pero los conservadores son es aquel vial, ¿sí? Como cloruro de benzalconio, que va en el medicamento para conservar, como los alimentos, ¿no? Que tienen conservadores, ¿no? Entonces, las gotas también tienen conservadores. Entonces, si un paciente tiene un ojo seco moderado a severo, que para sentirse cómodo requeriría, o más bien 4 o 5 veces al día, no le está ayudando a mejorar los síntomas, entonces, ¿qué pensaríamos nosotros de pronto? Bueno, pues que se le aplique cada 2 horas, ¿no? O cada hora, para que sienta mayor confort. Ok, si el paciente o la paciente que le indicamos cada hora el lubricante nos llega con un ojo más rojo, tenemos que pensar en que el medicamento, el lubricante que tiene conservadores, nos está ocasionando ese ojo rojo, ¿sí? Entonces, una desventaja de los conservadores en los colirios es que nos irritan, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer en pacientes que tienen ojos secos más severos? Pues indicar un medicamento lubricante o lágrima artificial libre de conservadores, y con toda confianza le podemos dejar al paciente cada hora. Ahora decir, bueno, un paciente que requiere lubricante cada hora o cada 2 horas, seguramente va a requerir un gel lubricante, ¿sí? Entonces, el gel lo vamos a combinar con la lágrima artificial libre de conservadores, y estos dos en pacientes con ojos secos más severos, ¿sí? Y vamos a indicarlo, la lágrima artificial libre de conservadores, 4 a 6 veces al día, con aplicación de lubricante 2 veces al día, y puede ser también antes de dormir, ¿sí? Entonces, pacientes, aquí le puse noche y día. Por lo general, los lubricantes se pueden dejar solo en la noche, pero pacientes que tienen ojos muy secos, lo dejamos también durante el día. Pacientes con parálisis de Bell, ¿sí? Con parálisis facial, que no pueden cerrar bien su ojo, hay que indicar gel durante el día, ¿sí? Eso sí, van como 4 veces al día, alternando con libre de conservadores, ¿sí? Ahora, hay algo les iba a decir respecto a esto. Se me fue. Bueno, a ver si ahorita me acuerdo. Y bueno, en pacientes que tienen ojo seco hiposecretor, además de lubricantes, también tenemos que dejar o podemos dejar tapones de silicona. ¿En dónde vamos a poner estos tapones de silicona? ¿Dónde se imaginan que los tenemos que poner? Es que no sé qué es como literal un tapón de silicón, o sea, ¿cómo sería? Sí. Recordemos que la glándula lagrimal la tenemos aquí, la principal, ¿sí? Aquí tenemos los conductitos, y a través de estos orificios que vienen aquí atrás en el párpado superior se expulsa la lágrima, la capa acuosa, ¿sí? Con cada parpadeo sale grasita y agüita, ¿no? Con sus anticuerpos, etcétera, que ya les mencioné, la lactoferrina, lisosimas. ¿Sí? Y una vez que se produce la lágrima, volvemos a cerrar el ojo, ¿y a dónde se va la lágrima? Por el conducto nasolagrimal, ¿sí? Aquí tenemos un punto lagrimal, aquí tenemos otro punto lagrimal, aquí están los canales lagrimales, el saco lagrimal y el conducto nasolagrimal, ¿sí? Entonces, se produce aquí la capa acuosa, en el borde, en las glándulas de meiomio, la capa lipídica. Cuando cerramos el ojo, se exprimen, abrimos el ojo y aquí se mantiene adherido, volvemos a cerrar, y ¿hacia dónde se elimina la lágrima? Pues hacia el conducto nasolagrimal. Entonces, si tenemos poca producción de lágrima y queremos retener lo mayor de lágrima posible en el ojo, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué podemos hacer? Pacientes, por ejemplo, con síndrome de Sjögren, que tenemos muy poquita lágrima, pues ponemos unos taponcitos
aquí en los puntos lagrimales para que no pueda eliminarse esa lágrima. ¿Sale? Doctora, pero ¿cuál es la técnica entonces para colocar este tipo de taponcitos? Bueno, pues es así. Bueno, por acá vi otra imagen que creo que no les puse. Creo que la tengo. No. Aquí. ¿Lo hacen con microscopio o con qué, doctora? Pues se pueden hacer con telelupas. Hay unas lupitas como especiales para oftalmólogos, sobre todo quienes operan estrabismo o párpados, sí, que no requieren el microscopio que se encuentra en quirófano, o puede ser también con la lámpara de hendidura, pero la verdad es que es fácil identificar el punto lagrimal, así, a simple vista, y tiene un aplicador, cada tapón lagrimal viene con un aplicador especial, ¿sí? Entonces, le ponemos anestesia al paciente y con este aplicador que tiene aquí el taponcito, es como una jeringuita que empuja. Una vez que ya identificamos el punto, lo colocamos en el punto, empujamos con la jeringuita, con el aplicador, y se inserta en el punto lagrimal, ¿sí? Entonces, así queda en el punto lagrimal. Recordemos que tenemos el superior e inferior, y dependiendo de la gravedad, podemos usarlo tanto arriba como abajo. Podemos iniciar poniendo un tapón solo inferior en un ojo y en otro ojo. Si mejoró el paciente, pero todavía siente que puede mejorar más, podemos poner los 4 tapones lagrimales, ¿sí? En los 4 puntos lagrimales. ¿Sale? No, doctora, ¿el cuerpo no lo rechazaría o no, después de tiempo no hay evidencia de que se rechace? No, Ok, pero porque sí se recomienda estarlos recambiando. ¿Por qué? Porque pues aquí se puede estar acumulando algo de secreción, ¿no? Entonces, sí, más o menos se puede recambiar cada 6 meses. Ok, gracias, doctora. ¿Ok? Con gusto. Entonces, en cuanto a los lubricantes, estos son los lubricantes libres de conservadores que podemos encontrar en el mercado, ¿sí? Ok, entonces, la Grisel PF, Humilup PF, de Laboratorio Sofía, son ligeramente más, el costo es un poco más elevado por ser libre de conservadores, ¿sí? Si pueden comprarlo, adelante, y si no, pues normal, pero a menos que el paciente no lo requiera de forma tan frecuente. Si el paciente requiere un lubricante muy frecuente, o sea, si ya un paciente llega y dice, no, pues es que me estoy poniendo tal medicamento, pero a veces me lo pongo, o a veces me lo pongo una vez al día, o 2 veces. Entonces, pero sigo con las molestias. Ok, vamos a aplicarlo más veces al día, cada 3 horas, por ejemplo, ¿sí? Cada 4, y de preferencia que sea libre de conservadores. Estos son unos ejemplos, ¿sí? Por lo general, los medicamentos libres de conservadores, no todos, porque creo que es diferente el aplicador, ¿sí? El del gotero, pero casi todos los libres de conservadores van a tener este tipo de frasco, este tipo de aplicación. La tecnología que tiene estos frascos, sí, porque es más bien la tecnología del frasco, no tiene conservador. Y bueno, dice, ¿cómo se conservan? Porque también podemos encontrar lubricantes en unidosis, son como unos ampolletitas, ¿sí? Ya casi no lo usamos o lo vemos, somos más este tipo de lubricantes donde tiene por dentro como un túnel, ¿sí? Es un túnel como que va como en escalera circular que va hacia arriba, ¿sí? Muy, muy delgadito. De hecho, cuando el paciente lo va a aplicar, tenemos que decirle que lo gire, que lo voltee, ¿sí? Hacia abajo, y que espere unos segundos, unos 15 segundos, para que el medicamento baje. Esto ayuda a que el medicamento se preserve, ¿sí? De forma adecuada, que no haya un reflujo, ¿sí? Para que el medicamento no se contamine, ¿sí? Porque es la idea. La idea es no poner conservadores. El conservador es para que se mantenga el medicamento activo. Entonces, no tiene conservadores, entonces es la forma. Entonces, no es muy fácil de aplicarlo, porque yo me lo he aplicado y a veces no me cae donde se supone que debe caer la gota. Entonces,
Por lo general, la única desventaja es que algunos pacientes solos no lo pueden aplicar, ¿no? O lo intentan y ya después consiguen cierto aprendizaje hasta que ya saben dónde acomodarlo, ¿no? Qué altura y todo esto, ¿no? Pero estos son libres de conservadores. La Grisel, de Laboratorio Sofía, Humilub, Laboratorio Sofía, Systane, de Laboratorios Alcon, y el Yavac es de Laboratorios TEA, ¿sí? Por mencionar algunos. Ahora, en geles, ¿qué geles tenemos? ¿Con qué geles contamos? Por lo general, podemos dejar en pacientes, otra cosa, sí es lo que les iba a decir, pacientes con parálisis de velo, pacientes que tienen cierre palpebral incompleto durante la noche y muchas veces nos tenemos que apoyar en el familiar o el acompañante del paciente en preguntar, ¿duerme con los ojos abiertos o duerme con los ojos semiabiertos o ha notado si tiene un poco abiertos los ojos cuando duerme? Porque esa parte durante el sueño pues no está lubricada y eso nos puede ocasionar también la resequedad. Entonces, es importante en estos pacientes que tienen ojo seco preguntarles también cómo duermen, ¿sí? Si saben si duermen con los ojos semiabiertos. Pacientes con parálisis de Bell que tienen un cierre incompleto, que ya sabemos que no lo cierran bien, sí, de preferencia hay que aplicar gel y poner una cintita, ¿sí? Para poder ocluir el ojo o los dos ojos, bueno, por lo general es de un lado, los dos ojos o como sea, los que estén afectados con un parchecito o una pequeñita cinta de micropor para que mantenga los ojos o el cierre sea completo, cierre palpebral sea completo, ¿sale? Ok, entonces seguimos con lo de los geles. El Artelac Nighttime es un gel que podemos utilizar, Conforgel, Acrilarm y Corneregel. El Corneregel es un poco más denso y esto se lo dejamos a pacientes que ya tienen una desepitelización corneal, ¿sí? Que ya tienen un ojo seco más avanzado, ¿sí? El Conforgel es un poquito más ligerito, al igual que el Acrilarm, lo podemos dejar durante el día 1 o 2 veces, ¿sí? Porque recordemos que estos sí igual tienen conservadores, ¿vale? Bueno, esto es lo que ya habíamos comentado. Y bueno, antes de pasar a que es un video que les voy a dejar ahorita para terminar la clase, vamos a hablar sobre el aseo de párpados. Ok. Entonces, cuando nosotros identificamos que hay disfunción de las glándulas de meibomio, ¿cómo lo vamos a saber? Porque a la exploración nosotros vamos a explorar la expresibilidad de las glándulas de meibomio. ¿Qué me refiero con expresibilidad? ¿Cómo es que se está produciendo o es la salida de esa grasita, de esos lípidos? Nosotros vamos a tratar de ver cómo es ese líquido que están produciendo las glándulas de meibomio al momento de revisar al paciente y ya sea con un cotonete vamos a tratar de exprimir, ¿sí? Por eso se llama expresibilidad, ¿sí? Del párpado. Vamos a ver cómo es su expresibilidad al momento de presionar el borde del párpado. Vamos a ver cómo sale esa grasita. Normalmente debe ser como una grasita, como una gotita de aceite, o sea, literal una gotita de aceite de cocina. Así debe salir. En ocasiones, cuando hay disfunción de las glándulas, podemos ver que es turbia esa grasita, amarillenta, incluso puede ser hasta más espesa, tan espesa que pudiera salir como si fuera pasta de dientes, ¿sí? En un video que les voy a poner en la presentación, viene bien explicado esto. Está muy bueno y se los voy a dejar al final porque es repaso de la plática. Y bueno, ya que le vamos a decir al paciente, va a comprimir el borde de sus párpados, ¿sí? Fíjense cómo estoy viendo hacia arriba. ¿Por qué? Porque voy a presionar sobre lo blanco del ojo. ¿Sí me están viendo, verdad? Sobre lo blanco del ojo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros presionamos sobre la córnea, nos vamos a lastimar, vamos a tener lagrimeo y entonces nos va a ser muy incómodo y ya no vamos a querer hacerlo. Cuando nosotros hacemos esta expresión, esta compresión, vamos a ver borroso. Si ustedes ahorita lo hacen, ¿sí? Con el dedo meñique de preferencia y apoyando el puño sobre el hueso cigomático en esta parte,
vamos a presionar para tener mejor control, no así, porque nos podemos lastimar. Entonces, así podemos controlar con el dedo meñique, vamos a apretar y vamos a ver borroso. Es normal, hay que decirle eso al paciente, es normal que vea borroso, ¿sí? Es porque es la grasita que está saliendo. Después, bueno, previo a esta compresión, sí le vamos a pedir al paciente que se ponga compresitas calientes, compresitas tibias sobre los ojos que toquen el borde del párpado, ¿sí? Para que esa grasita que producen las glándulas se vaya deshaciendo, ¿sí? Se vaya licuando, haciendo un poco más líquida y que sea más fácil, drenarlas, ¿ok? Ya que hubo calor y compresión, vamos a tomar una toallita o podemos tomar champú de bebé muy diluido, muy diluido, que apenas hagamos espumita muy ligera con grandes burbujas y vamos a tallar sobre donde nacen las pestañas, tratando de retirar esa grasita que nosotros ya exprimimos, ¿sí? Y después enjuague, secar muy bien y poner la gotita de lubricante. Esto se tiene que hacer todos los días, solo una vez. Si lo hacemos más, el párpado va a decir, bueno, o las glándulas van a decir, bueno, están sacando grasa, pues tengo que producir más, y entonces por ende va a producir más grasa. Entonces, una sola vez al día, incluso pudiera ser hasta cada tercer día. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda? Entonces eso sería lo normal, doctora, que, o sea, solamente presionar, que se ve como aceite de cocina y ya. No, eso, el presionar y para ver que se da como aceite de cocina, es para nosotros como médicos. Ver si el paciente tiene disfunción o no de las glándulas. Si el paciente tiene esa grasita como pues muy líquida y transparente, apenas se ve que sale una gotita de aceitito en cada conducto, entonces el paciente no tiene disfunción de las glándulas de meiomio, entonces a ellos no es necesario que se hagan el aseo. Si vemos que ya está turbio, que hay alteraciones en el borde del párpado, o que sale muy espesa, o que le cuesta trabajo salir, ¿sí? Que vemos que están ingurgitados, que hay telangiectasias, o sea, que hay datos francos de que hay una inflamación de los párpados, entonces hay que dejarles aseo de párpados, ¿sí? Nada más a esos pacientes, ¿sale? Gracias, doctora. ¿Sí? Ya quedó más claro. Dime, Martín. No, ya quedó más claro, doctora. Ah, ok. Muy bien, entonces voy a dejarle este video. Dura como 13 minutos, ¿sale? Se los voy a poner y terminamos la clase porque dura como 13 minutos, ¿sale? A ver si no nos saca antes y si no, pues ya nos vemos mañana. Doctora, no se escucha. Sí, no se escucha. A ver, es que no sé por qué sea que no se escucha. A ver si ahora se escucha, me dicen, ¿eh? ¿Sí escuchan bien? ¿Ya escuchan o más o menos? No se escucha. Ush, ¿por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será que no se escucha y sí se ve? No tengo idea. Bueno, ya sé qué podemos hacer. Se los mando. ¿Cómo se los mando? Es que intenté subir una vez un video. Lo que puedo hacer es compartir la presentación y así lo pueden ver ya ustedes ahorita en casa. ¿Cómo ven? Sí, doctora, está bien. Sí. Sí, doctora.
Ok, o ¿saben qué? Creo que va a ser más fácil. ¿Dónde está? ¿Dónde lo tengo? Aquí. Compartir, copiar. Ya sé dónde se los voy a dejar. Igual les comparto la... Ay, ¿dónde estoy? Igual les comparto la presentación y aquí les voy a dejar ahorita el enlace para que lo puedan ver ahorita. ¿Sale? Ya se los dejé en el chat para que lo puedan abrir. ¿Sale? Sale, doctora. Sí, listo, doctora. Sí, listo, doctora. Todos ya lo tienen para poder finalizar la... Si tienen alguna pregunta o alguna duda, igual mañana lo platicamos. Me parece que ya podemos dar por terminado el síndrome de el tema de síndrome de disfunción lagrimal. Y si tienen alguna duda, por favor, mañana me preguntan, mientras quédense viéndolo, porque me parece que es un repaso de lo que ya vimos, más que de disfunción lagrimal secretorio, va más encaminado al evaporativo, que es el más frecuente, ¿sí? Que es a consecuencia de la disfunción de las glándulas de Meibomian, ¿sale? Entonces, pues no sé, ya si ya todos abrieron el link, ya nada más finalizo la presentación, finalizamos o concluimos con nuestra clase el día de hoy y ya se quedan revisando el video cuando tengan chance. ¿Sale? ¿Ya todos lo tienen para poder finalizar? Ya. Sí, doctora, ya. Sí, doctora, ya. Ok, perfecto. Bueno, entonces no entraron como 4, 5 personas, no sé por qué razón, pero bueno, ya la verdad es que ya no he estado tomando asistencia. Todos, pues saben si pueden asistir o no a la clase. La verdad es que al final en las calificaciones se nos va a, a reflejar. Muy bien, entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Mañana tenemos la clase de 12 a 1. Y el viernes, o prefieren que mañana tengamos 2 horas y el viernes 1. Ustedes díganme, se ponen de acuerdo ya que Martín me diga. Sí, porque acuérdense que me hicieron favor de que pasara la clase del martes al viernes. Entonces ya ustedes me dicen si la quieren 2 horas mañana o solo 1 y el viernes 2 o solo 1. ¿Sale? Doctora, perdón, una pregunta. Sí. ¿Va a haber, o sea, bueno, mañana vamos a ver qué tema o para... Sí, mañana les voy a presentar medicamentos de oftalmología, fármacos en oftalmología. Si le quieren dar una revisadita, pues igual lo checan. Vamos a hablar qué antibióticos recetamos actualmente, qué antialérgicos, la dosis, la posología. No les voy a preguntar sobre posología, bueno, dosis, en el examen, ¿sí? Pues es muy importante que sepan qué medicamentos tenemos. Y también les voy a platicar cada cuánto se aplican y todo, pero